Yeah, yeah, yeah. Señoras y señores, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Estoy intentando colocarme las gafas metafísicas de una forma que representen más o menos la capacidad de poder, de alguna forma, transmitirles a ustedes la validez que pueda tener cualquier tipo de análisis metafísico, teológico, teosófico, filosófico, narrativo, físico, químico, cuántico, intelectual, mental, astral, físico y etéreo, físico y etéreo, repito, físico, porque señoras y señores es la esfera en la cual tenemos que, desgraciadamente, para bien o para mal, operar. Bien, sí, señoras y señores, es por ese motivo que yo emplazo, a Dios mío, me dan calambres incluso en las falanges de los dedos, y yo ni siquiera he conocido a Primo de Rivera. Señoras y señores, es increíble como el mundo está constituido en meros fractales. Get the fuck out of here. En meros fractales físicos, mentales, espirituales. Bien, señores, déjenme leerles una frase, si puedo hacerlo después de despreciar esos anteojos. Déjenme volver a adoptarlos, porque es una lección de humildad, en directa. Torcidas, eso sí. Dice, si uno no se desespera, el que se desespera es el diablo. Yeah. Se desespera el diablo. Señoras y señores, usted no desespere jamás. No desespere jamás. ¿Por qué les estoy leyendo algo relacionado con el diablo? El diablo en términos católicos, apostólicos y romanos. Sí, porque les voy a leer ahora mismo una curiosidad. Adubidua. Jesús, qué difícil se hace. ¿Saben ustedes por qué? Porque no he encendido las luces. Déjenme que se haga la luz. Déjenme que se haga la luz en la oscuridad. Sí, dejemos que se haga la luz. Y se hizo la luz. Y la luz, espiral helicoidal, se hizo la luz. Y ya no hizo falta ningún tipo de prótesis, ni de anteojos, ni de mantras, ni de fórmulas mágicas, ni de exorcismos, aunque efectivamente este libro va de exorcismos. Déjenme que les hable un poco del diablo, en términos católicos, apostólicos y romanos. Es un libro, ya leído de este señor, leí uno sobre el purgatorio y el infierno, y hoy les voy a leer un extracto. El señor Fortea, es un cura que, si no recuerdo mal, opera en Alcalá de Henares, Summa Daemónica. Déjenme leerles como parte de esos infinitos cristales caleidoscópicos que de alguna manera van perpetrando, materializando, evocando piezas de un puzzle infinito que es jodidamente complicado de comprender dentro de un esquema absolutamente ecléctico que nos lleve a analizar hermetismo, pitagorismo, neoplatonismo, cartesianismo, empirismo, revolución industrial, que es meramente social pero también espiritual, cuántica, relatividad. Hemos atravesado ustedes y yo íntimamente de la mano los terrenos reverberados de filósofos proscritos
sujetos absolutamente marginados de sus propias comunidades, independientemente de sus orígenes, cristianos, judaicos, musulmánicos, y también hemos acariciado la vasta sabiduría sufí. Sí, porque señoras y señores, en nuestra búsqueda eterna no podemos ahorrarnos cualquier tipo de socavón, cualquier tipo de hendidura que bajo alguna etiqueta dogmática represente la necesidad de conocer la propia naturaleza divina a través de la ciega, oscura, caótica y confusa naturaleza humana, coránica, bíblica, neotestamental, sánscrita, taoísta. You name it. You name it. Señoras y señores, y por siniestro que suene, porque efectivamente suena siniestro el lenguaje pecaminoso y culpabilizador de la Iglesia Católica, siempre jumela azufre. Sí, ¿por qué? Lo vamos a ocultar. Cualquier tipo de dogma, particularmente incisivo a la hora de entender nuestra naturaleza espiritual, con la necesidad de atraer a un gremio, a un número superior de feligreses, y generalmente siempre a través del miedo y la ignorancia, y no me remito al catolicismo, ni al protestantismo, ni al luteranismo calvinista, ni al anglicismo, esa religión que también define a los pérfidos albiones. Hoy estaba en un bar y ha entrado un borracho violento, portándose mal con todo el mundo, mostrándose superior, pretencioso. Hemos estado a punto de echarle a patadas del lugar. Yo conocí al camarero, digo, oye, si hay que echarlo, lo echamos. Y estaba también el señor el distribuidor que estaba descargando cervezas, digo, si hay que echar a este tío de aquí, lo echamos a patadas, no hay ningún problema. No ha hecho falta, ese señor no era ruso, no era esloveno, no era italiano, era inglés, son siempre ellos, señoras y señores, ellos, eventualmente también algún holandés, alemanes raramente, raramente, flamencos holandeses, sí, pierden a veces el oremus, los ingleses sistemáticamente parecen un pueblo deconstruido por defecto, un pueblo parasitado por el judío-masonismo, y podemos remontarnos ya al siglo XVII, pero no entraremos por ahí, eso, señores. Hablemos de este terror que en este caso proviene de nuestra propia cultura más céntrica, más centrada. Nuestra Iglesia Católica, que de alguna manera se arroga el copyright de nuestro cristianismo o de cualquier tipo de aproximación mística, cosmogónica, cosmológica, a nuestros orígenes divinos. El padre Fortea, demonólogo, exorcista, que nos habla del demonio y nos habla del pecado. Bien, esto es cierto, si uno no se desespera, el que se desespera es el demonio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y déjenme que les hable sobre el demonio y sobre la influencia que a través de fondos buitre y de multinacionales global sionistas que pudieran ser las más parecidas a la representación del demonio a nivel institucional hoy en día, están intentando acaparar el control de los recursos naturales a través de incendios provocados, de invenciones de pandemias absolutamente artificiales, de guerras de diseño, terror, manipulación mental. Déjenme leerles a propósito de lo que piensa el padre Fortea, exorcista, sobre el poder que tiene el demonio a la hora de esgrimir el cientifismo, que no la ciencia, como una punta de lanza, un caballo de Troya para desmantelar nuestra civilización occidental helénico-masónica, no lo helénico. Sugar, que lapsus, helénico-cristiana. La incursión masónica es ya tan incisiva que es difícil arrancársela de la sangre.
difícil. Señoras y señores, somos como yonkis. Nosotros ya hemos crecido en una sociedad marcadamente masónica en la cual se nos presentaban unos valores que supuestamente garantizaban un nivel de confort, de bienestar, que nos hacía ver la vida de manera anestésica. Quizás de ahí provenga ese lapsus. Pero déjenme hablarles, señoras y señores, de este cientifismo, que es la punta de lanza de la Agenda 2030 y de toda esa deshumanización y deconstrucción de nuestra civilización cultural, teológica, humana y divina. ¿Qué he apuntado aquí? Sí. Si un científico se empecina en explicar con razones naturales la realidad, lo único que demuestra es lo poco razonable que puede llegar a ser. Es decir, demostraría que está usando la razón a su antojo, como un medio para llegar a una verdad que ya ha decidido de antemano. Igual que un jugador del Barça será capaz de matar por el Barça, y un jugador del Madrid será capaz de matar por el Madrid. Una verdad que ya ese científico que trabaja, subvencionado por las instituciones, ha decidido de antemano. Un científico que usa la razón a su antojo ya no es un científico, sino una especie de brujo o mago de la razón, y así ante determinados hechos, ciertas personas, a pesar de sus titulaciones, actúan tan irracionalmente como un brujo caribeño, danzando alrededor del fuego. Danzan alrededor del fuego de la razón, pero son sus decisiones tomadas de antemano las que guían sus movimientos en esa danza. Y asimismo, ¿qué melodía bailan estos brujos que ya han tomado una decisión de antemano? La melodía de esos fondos buitre que definen los nuevos nichos de mercado. ¿Y qué melodía bailan esos CEOs de esas multinacionales de fondos buitre que definen a través del dinero y de la billetera, de esa magia negra hecha de papel y pronto digital que ellos mismos han generado para manipular la realidad? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de las llaves y el guardián de la puerta de estos CEOs de las multinacionales que todo lo controlan y que todo lo dirigen? Llegamos allí al demiurgo o a los demiurgos, y si seguimos subiendo encontraremos otras divisiones y otras tantas. Hace años me leí el libro Cielo e Infierno, creo que se llamaba, sobre el cielo y el infierno del Swedenborg, en su época tan denigrado. Tuvo esa visión absolutamente jerárquica de las monarquías angélicas. El más allá se diferenciaba poco de lo que pudiera llegar a ser un puñetero derecho de pernada en una composición feudal, medieval, de algún territorio controlado por un marquesado, un ducado, un baronato o una monarquía. Bien, señores, es aterrador meterse por ese pasadizo oscuro, y seguramente aquellos de ustedes que crean de caridad, otro maravilloso lapsus, que todo lo explica, de calidad y de cantidad. Todos aquellos de ustedes que crean, efectivamente, que tengan el privilegio y el don de la fe, podrán saltarse cualquier tipo de jerarquía serafínica. Podrán ustedes saltarse cualquier tipo de jerarquía serafínica, querubínica, trónica, dominatriz, virtual, potestantesca, principesca, arcangelesca o angélica. Porque a fin de cuentas, señoras y señores, Dios es uno. Hágalo trino. Si lo hace trino, hágalo quíntuple. Multiplique al infinito, divida al infinito. Moléculas, átomos, quarks, bosones de Higgs, por abajo y por arriba, puesto que por arriba es abajo, multiplique usted lo que quiera. Pero evidentemente, cuando Cristo dijo que su reino no era de este mundo, estaba hablando de un lugar en el cual nosotros, como seres
absolutamente ignaros, inconscientes de nuestra propia naturaleza, observamos, vivimos, sufrimos sobre todo más que gozar, porque todos los caminos conducen a Roma y efectivamente Roma, señoras y señores, pasa indefectiblemente en esta cuerda orgánica por el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y no son etapas agradables para nadie que esté identificado con su naturaleza orgánica, en absoluto. Pero así, señoras y señores, es como estamos viviendo y atravesando esta realidad. Así pues, este cientifismo, esta falsa ciencia que pretendía sustituir a la divinidad, cuando ha constatado un hecho brutalmente preternatural, poco razonable, este tipo de científicos suelen sacarse de la manga una solución que vale para todo. Porque para ellos nosotros no somos seres únicos, somos pollos en la granja. Nuestro cuerpo es un conglomerado de átomos y de moléculas que funciona indefectiblemente de la misma manera en que funciona la del vecino. Es decir, no tiene ningún sentido explicar por qué, cómo, cuándo usted enferma, ni indagar ningún motivo de carácter espiritual. La cuestión es que usted está enfermo. Tiene los pulmones encharcados o tiene las lumbares anquilosadas. Y se le proporcionan una serie de conglomerados químicos que puedan anestesiar, que puedan paliar el dolor, como si el dolor fuera la respuesta divina a su propia incapacidad de comprender de dónde viene y a dónde va, que en base es todo aquello que le genera estrés en última instancia y todo aquello que se traduce en una enfermedad física en su cuerpo. Efectivamente. Y como hijo de médico cirujano les digo que la medicina, tal y como fue constituida, no ya por Hipócrates, sino por todos aquellos que después hicieron una profesión generalizada de esta ciencia, tal y como fue institucionalizada, no soluciona ningún problema. Intenta paliar síntomas y pretende que eso es una respuesta a la enfermedad cuando sencillamente es una tirita para frenar una hemorragia. ¿Pero qué tiene eso que ver con la medicina o con la curación y la sanación? ¿Qué tiene que ver copular con una prostituta con el amor? A menos que usted se enamore de la prostituta. Entonces podríamos abrir otro nuevo melón, pero no es el caso. ¿Han entendido ustedes la metáfora? El científico no cree en los milagros. Te dicen, y por tanto, si dicen que lo has visto ante tus mismos ojos, si tú has vivido un milagro, eres un alucinado o un perturbado. Pero si el milagro ocurre delante de sus mismos ojos, ellos mismos sacarán una respuesta que no ponga en tela de juicio su propio dogma talibánico. La respuesta rápidamente será hablar de los poderes de la mente, como si la mente tuviera mayores poderes de los que puede tener el hígado, el corazón o el riñón, cosa de la cual ya fenómenos estipulados de manera física, indefectiblemente, como las experiencias cercanas a la muerte, las lucideces terminales, etcétera, han desmentido, y que por ello encontrará usted en el circuito comercial muy pocos libros hablando del tema, porque no se trata de desmantelar un mercado que funciona no solamente a nivel económico, sino a nivel adoctrinante. Es necesario que esta sociedad siga siendo estabulada, que el terreno que constituya nuestra libertad espiritual y anímica y humana y divina esté acotado por esa hipnosis basada básicamente en 3 hechizos de magia negra: dinero, burocracia y gregarismo, que haga, de la misma manera en que un campo electrificado con vallas electrificadas conminan a los caballos a alejarse de esos alambres porque, a la manera de Pavlov,
asocian su libertad con algo negativo, es decir, con una descarga eléctrica, nosotros estamos acotados a una descarga eléctrica mental, espiritual y divina, basada en aspectos absolutamente neurolépticos e hipnóticos, como es el dinero. Vuelvo a repetir, un billete de 20 euros, un trozo de papel de color azul, equivale a un menú, 3 cervezas y un carajillo de Baileys. La burocracia, usted no tiene derecho a moverse de un cierto perímetro si no tiene un papel sellado por una autoridad local, o el gregarismo, todo aquello que su comunidad le diga que es deseable, usted debe comulgarlo, puesto que si no lo hace, usted es demente, antisocial o incluso un peligro para la propia comunidad. Bien, señores y señores, así, allí en esos poderes neurolépticos cabe absolutamente todo. No importa que sea una estigmatización, la licuación de una sangre coagulada, cuando hablamos de los milagros, el Lourdes, los milagros de San Genaro, Pantaleón, Teresa de Neumann en Austria, etcétera, etcétera. Allí cada uno después proyecta su manera de recuperar esa metafísica. Los escribas y fariseos no tuvieron en cuenta los milagros de Jesús porque encontraron una excusa perfecta para tranquilizar su conciencia. Los hace con el poder del demonio, dijeron, el poder del demonio. Es decir, si en un momento determinado yo puedo sobrevivir a una horrible amenaza pandémica que asola el planeta llamada COVID, sin pincharme unos tóxicos experimentales que ya han acabado a día de hoy, que se sepa, con más de 30 millones de personas en el planeta, si yo logro sobrevivir a esta enorme amenaza divulgada por los medios de comunicación sin consentir, sin admitir o tolerar en mi organismo aquello que ellos pretenden inocularme, y sin embargo continúo sano y fresco y con la capacidad de razonar independientemente de todo aquello que me rodea, quizás soy un endemoniado. Eso en la Edad Media me llevaría a la hoguera. Si fuera una mujer, me llevaría a que me lanzaran al río. Y si flotaba, es que era una bruja, y si me hundía, es que era una mujer. En cualquier caso, no sobreviviría a la experiencia. Bien, básicamente, señoras y señores, estamos todavía viviendo esa realidad absolutamente medieval, revestida de una supuesta dignidad científica, que de científica tiene lo mismo que mi anillo anal, con todos los respetos que yo le tengo a mi anillo anal, tanto así que no me lo toca ni Dios, ni Dios. Bien, señoras y señores, hoy día, pues, hablar de cualquier cosa que desafíe ese comité de expertos que no existe es como ser una bruja o ser un mago maligno que practica la magia oscura y negra. Es decir, usted es un negacionista o un conspiracionista cuando no se plega a los intereses de mercado que han sido revestidos de una cierta dignidad, parasitando de un concepto de estudio que es puramente humanista y divino, basado en las disquisiciones filosóficas, teosóficas, teológicas, científicas, naturales, filosóficas, naturales. Se han apropiado de todo aquello que supuestamente es a lo que debemos nuestro bienestar tecnológico, social, y nos han dicho que cualquier decisión que desde las instituciones nos chirríe moral, intelectual y espiritualmente es un escupitajo a cualquier tipo de progreso o a cualquier tipo de avance al que nos haya llevado el estudio de todos aquellos personajes que a lo largo de la historia de la humanidad nos han llevado hasta donde nos han llevado. Que curiosamente, hasta donde llegan los descubrimientos más sólidos y más conscientes y compactos para explicar cuál es nuestro bienestar material hoy en día, están revestidos de divinidad, de creencia en el Señor, de creencia en Dios. Sí, la base de la física newtoniana, de la relatividad einsteiniana, de la cuántica
boriana, está revestida de una creencia en Dios, pero eso no le gusta a ningún medio de comunicación global sionista remarcar de todos aquellos que de alguna manera han definido los puntos básicos en los cuales a día de hoy podemos hablar de una ciencia puntera. Bien, déjenme terminar con esto, señoras y señores, porque es que es un tema vago y además estamos utilizando un sustrato muy discutible, como cualquier otro, no más ni menos que otro, pero a mí personalmente me chirría un poquito cuando hablamos de todo esto. Vamos a hablar, para terminar, de ese cientifismo que tal y como está planteado no deja de ser un maleficio, sí, porque cuando hablamos de que si usted, sin tener ningún tipo de bagaje supuestamente científico, químico, físico, biológico, etcétera, etcétera, es combinado a través de los medios de comunicación a aceptar cualquier teoría o conclusión en referencia a la condición de su planeta, que supuestamente está avalada por un comité de expertos a los cuales usted jamás tendrá ningún tipo de acceso porque usted es un fontanero, es un zapatero, es un maestro de escuela, es incluso un astronauta. Incluso como astronauta habría cosas que no podría discutir si esas cosas que se le plantean están avaladas por el gobierno, por la autoridad institucional. Vuelvo a repetir, ese nuevo maleficio basado en la punta de lanza de la cual es absoluta connivente la prensa, el sistema educativo, los medios de comunicación. Cualquier evidencia que se le presente a usted, no solamente ya en términos físicos, como por ejemplo, están quemando este campo y resulta que este campo lleva 2 meses en el Boletín Oficial del Estado, constituido como un terreno de interés gubernamental para poder generar, junto a la colusión con alguna empresa internacional, campos de aerolitios y de placas solares. Y curiosamente arden. Bien, si usted esto lo discute, pasa lo mismo que pasaba hace 6 años cuando discutía que pudieran inyectar a las personas en tenderetes, playeros, regalándole hamburguesas o globos o algodones de azúcar por cada inyección suministrada. O cuotas a los centros médicos que diagnosticaran COVID y administraran la vacuna. Tanto pinchas, tanto vales. Y si no estás dentro del negocio, te retiramos la licencia. Bien, señores, esa magia negra, ese maleficio es el que estamos viviendo. Y lo estamos viviendo últimamente pues en esos términos. Hemos pasado de pandemias que regresarán, que ya lo han intentado, viruelas del mono, ébolas, pestes porcinas, pestes aviares, antivirus se llamaba aquel que me pilló a mí volando al Canadá, el antivirus. Digo, ahora me van a parar en el aeropuerto y me van a pinchar lo que no está escrito en nombre del antivirus, diciendo que los comités de expertos pretenden paliar una nueva amenaza vírica. Bien, toda esta magia negra, que es de naturaleza absolutamente maléfica y satánica, como dice el padre Fortea, dentro de su lenguaje católico, muy esclerotizado, si quieren ustedes, desde un punto de vista dogmático, puesto que la Iglesia funciona también como un mecanismo, un conglomerado, una máquina trituradora de mentes. Pero por ello yo siempre insisto que es importante leer todo. Hay gente que dice, no, esto no te reporta ningún bien, no leas esto es todo. Lea usted todo. Incluso aquello que por defecto rechaza intelectualmente, porque siempre va a encontrar cuanto menos un contrapunto que, aunque sea por, valga la redundancia, contraposición u oposición o reflejo, le ayude a certificar aquello que intuitivamente cree que tiene más sentido. Por lo tanto, no rechace usted nada. No crea en ningún dogma, pero no rechace conocer todos los dogmas que la naturaleza humana puede llegar a elucubrar, porque dentro de esa naturaleza humana están todas las piezas que llevan al conocimiento
divino, y algunas de esas piezas aparecen con un aspecto absolutamente inverosímil, grotesco, aberrante. Pero en el detalle está el diablo.